Teacup es una tempestad en una taza, una historia de tensión donde confiar en alguien no es una opción. En las afueras de Atlanta, en un bosque invadida por el terror, Carmen Navarro lucha por sobrevivir. Su errático comportamiento tendrá explicación cuando se encuentre con el más pequeño de la familia Chenoweth, familia que reside en una granja que también funciona como una clínica animal. Más temprano, en la tarde, era una tarde cualquiera, hasta que todo comienza a ser extraño. Las señales de radio comienzan a fallar y los animales se inquietan. Una pequeña cabra huye por el bosque y el pequeño Arlo, sin que nadie más se entere, va tras ella. Su madre Maggie, veterinaria, y su padre James atraviesan por una crisis en su matrimonio a causa de una infidelidad por parte de él. Un hecho que solo servirá como conflicto entre sus personajes, pero sin ningún impacto real en el desarrollo de la historia. Cuando anochece, se dan cuenta de que Arlo no está. La madre de James, Ellen, y su hermana Meryl se dedican a buscarlo sin mucha preocupación debido a que saben que le gusta esconderse. En ese mismo instante escuchan la llegada de sus vecinos Rubén, Valeria y Nicholas, quienes traen uno de sus caballos heridos. Mientras Maggie se encarga de atenderlo, los demás se dividen para buscar a Arlo por distintas partes de la casa como también en el bosque que la rodea. Allí encuentran a la cabra como también el perro de Donald y Claire, personajes que seguidamente van a la granja para recogerlo. En ese instante, también desde el bosque, Arlo aparece delirando palabras que suenan como un acertijo antes de desmayarse. Sus padres, inquietos por la sangre y los rasguños, deciden llevarlo al hospital. Pero extrañamente los autos no quieren funcionar. No solo eso, las luces comienzan a fallar hasta incluso apagarse. Ya dentro de la granja, Maggie logra hacer que Arlo vuelva en sí, aunque en realidad no logra recordar qué fue lo que le pasó en el bosque. Sin embargo, no pasa mucho tiempo para que su comportamiento vuelva a cambiar. Intenta escapar mientras repite seguidamente las palabras ¡Asesino! ¡Avispa! ¡Asesino! Unas palabras que tendrán su significado cuando se enteren lo que lo ha invadido. Cuando logró perderse en el bosque, se encontró con la señora Navarro. Esta, toda ensangrentada, se abalanzó contra él y le traspasó algo que no se ve. Un ente que ahora comparte su cuerpo. Un ente por el cual están atrapados sin que lo sepan. Aunque no pasará mucho tiempo para que se enteren, ya que James y Ruben deciden montar a caballo para buscar ayuda. Pero en ese instante ven un auto rojo con un tipo con una máscara con filtro de aire pintando una línea azul en el suelo. Corren hacia él, pero él les advierte que no crucen la línea. Una advertencia a la cual no le encuentran sentido hasta que ven como Donald, quien había ido al bosque a buscar respuestas, se encontraría no solo con el cuerpo de la señora Navarro, sino con el perro que le había quitado la vida. Con tranquilidad logró alejarse del animal, pero al final este lo persigue hasta llegar a la granja donde, justo antes del límite de la línea, cae. El perro, sin embargo, es empujado fuera de esta y todos ven con horror cómo su cuerpo se transforma, astillando sus huesos desde dentro y expulsando su carne hacia afuera. Ahora la advertencia de no cruzarla se sustenta en las consecuencias que acaban de observar, mientras, como mensaje final del personaje con máscara, reza un texto que dice: no confíen en nadie. Mientras esto pasaba, Claire, esposa de Donald, decide volver a casa caminando acompañada de su perro. Cuando los demás la ven acercarse al límite, intentan advertirle que no cruce la línea, pero sus intentos fueron en vano y todos quedan impotentes al ser testigos de su horrible transformación. Al amanecer, aunque Donald no ha salido del shock de ver a su esposa morir así, los demás intentan hallar una respuesta de qué es lo que está pasando. Por eso James y Ruben deciden buscar ayuda sin salir del espacio que marca la línea. Para ello van a caballo hacia la granja vecina de los Navarros sin esperar aún lo que encontrarían ahí. Por su parte, el ente dentro de Arlo se hace llamar a sí mismo Presagio e intenta comunicarse con los demás explicándole que están dentro de una trampa puesta por otro ente como él, al cual llama Asesino. Él convence a Meryl y Nicholas, quienes lo cuidan, a que lo acompañen al bosque. Allí, cuando llegan, encuentran un cráter que explica que es el lugar donde se estrelló desde el cielo, identificándose como un ser que no es de este planeta. Del agujero recoge una roca que en realidad es el meteoro en el que llegó, y dentro contiene un líquido multicolor que vierte en un frasco. Él les menciona que el líquido es veneno, pero del cual tienen que beber solo un poco para poder salir de la trampa. Mientras tanto, en la granja, la aparición de una camioneta sorprende a Valeria y a Ellen, quienes estaban fuera. De ella sale un hombre que, a pesar de las advertencias, cruza la línea hacia ellas. Él se identifica como el teniente Olsen, mencionándoles que está ahí para ayudarlos. Les dice que la línea por sí sola es simplemente una línea. Quien la hizo trataba de ayudarlos a identificar una zona por la cual atraviesa una vibración muy concentrada y fuerte, donde si algún organismo complejo entra en contacto con ella, modifica el comportamiento de su estructura molecular, matándolo irremediablemente. Eso sí, indica que entrar en ella no es un problema,
El problema es salir, describiendo en sí que están dentro de una trampa. Pero antes de seguir, Maggie, quien había ido al bosque a buscar el cuerpo de la mujer con la que Donald se había encontrado la noche anterior, se da cuenta de que este pertenece al de Carmen Navarro, su vecina de granja. En ella nota unas marcas de ataduras en sus muñecas y la violencia con la que fue atacada. Cuando volvía, se encontró con Olsen hablando de identificar quién estuvo cerca del bosque o quién presenta un comportamiento extraño recientemente. Imprudentemente, tanto Valeria como Ellen mencionan a Arlo, pero Maggie, alertada por el mensaje "no confíen en nadie", lo engaña guiándolo al granero donde dice estar Arlo. Mientras caminan, conversan y mencionan lo que ya conocemos de la situación. Aparte, le dice que él está ahí para aislar el ente que invadió a Carmen y que de seguro ha mudado a su hijo. Maggie, quien ha notado que él lleva unos precintos en su cintura, las compara con las ataduras que encontró en las muñecas de Carmen. Así que lo golpea y lo amarra para que diga quién realmente es. Cuando este despierta, insiste que él está ahí para ayudarlos y que lo que deberían hacer es traerle a Arlo. Pero lo que lleva consigo, un arma, precintos y un sedante con su jeringuilla, no las convence. Eventualmente, cuando Ellen termina vigilándolo, este le engaña para que le limpie la sangre del rostro. Cuando está lo suficientemente cerca, abre su boca y lo único que podemos presumir es cómo este termina transfiriéndose el cuerpo de ella. Al instante ya se puede ver su personalidad en Ellen, y para no dejar testigos, le dispara mientras maquilla la escena para no levantar sospechas. Mientras tanto, en la granja de los Navarro, James y Ruben al llegar deciden buscar por lugares separados. James encuentra 2 cadáveres fuera de una casa a la cual entra y es derribado inesperadamente hacia el sótano. Por su lado, Ruben es atraído hacia un silo donde una especie de árbol extraño y luminiscente lo hipnotiza, haciéndole muy difícil escapar de ahí. Para ambos, la situación es de peligro. James, por ejemplo, ahora es rehén de Travis, quien fue el que lo derribó hacia adentro y el cual está herido de bala en un hombro. Paranoico por no saber si James es amigo o enemigo, lo comienza a interrogar mientras lo amenaza. Y aunque James le asegura que solo quiere ayudar a su hijo, este no le cree. La situación en la que Travis está ahora comenzó semanas atrás cuando una noche en el bar donde trabajaba, un sujeto llamado McNabb habla abiertamente de una conspiración de seres de otro mundo que invaden los cuerpos de seres humanos. Como es normal en estos casos y debido a su estado de ebriedad, solo es objeto de burla. Pero al final, Travis es el encargado de llevarlo a su casa. Una vez dentro de ella y por curiosidad, comienza a revisar entre sus cosas, dejándonos ver la máscara con la que lo identificamos como la persona que pintó la línea azul como el límite de la trampa en la granja, motivando a que nosotros nos preguntemos cómo él puede ver el límite cuando este es invisible, y que siendo una pregunta válida, al final veremos que no tiene respuesta en la serie. Sin embargo, a pesar de lo extraño que suena, Travis, quien prácticamente es un huérfano, se deja atraer por las teorías de McNabb. Sin creerlo del todo, conoce cómo estos visitantes viajan en meteoros que caen en la Tierra sin ser detectados, que son entidades sin cuerpos que pueden estar en nuestra atmósfera y que hacen de nuestros cuerpos un recipiente. Le cuenta también cómo existen visitantes buenos y malos. Los malos suelen esconderse a esperas de uno bueno para intentar asesinarlo. McNabb sabe todo esto porque es integrante de un grupo el cual se denomina la Resistencia o los clandestinos, y se comunican entre sí activamente por foros y chats de internet para coordinarse y hallar visitantes malos. Aquí conocemos que Olsen era su compañero. Él era un ex policía que se había unido a este grupo y que ahora se estaba organizando porque habían detectado el cambio en el comportamiento de una persona que reconocían que tenía un visitante malo. Era para ellos de sumo interés seguirlo y neutralizarlo, ya que creían que cuando un visitante malo despertaba, quería decir que un visitante bueno estaba por llegar. Travis no está convencido de sus explicaciones sin pruebas, pero cambia de opinión cuando McNabb le cuenta cómo hace 10 años su hija fue invadida por un visitante bueno. Al no saber qué hacer con su comportamiento errático, aceptó la ayuda de un paramédico quien se la arrebató mientras él era encerrado en una trampa. Días después, la encontraría degollada en un basurero. Travis sintió empatía por su lucha y aceptó conducir su auto ese día. Un punto importante de este momento es que McNabb le regala un colgante con una porción de líquido multicolor, un elemento que será clave para poder liberarse de la trampa. Cuando llega el día, sigue en la camioneta con el visitante que conoceríamos como el asesino. En medio camino vemos cómo este libera al perro negro que atacaría a la señora Navarro posteriormente. Cuando la ven entrar a la casa, deciden atacar y se escuchan varios disparos. Mientras tanto, Travis prepara la única forma que conocen para liberar a una persona de un visitante, ahogándolo. Pero las cosas no salen bien. El visitante a quien conocemos como Presagio huye al bosque mientras el visitante malo prepara la trampa en forma de árbol que ya conocemos dentro del silo. Para hacerla, vierte el líquido que sacan del meteoro y este se transforma en la fuente de la trampa.
la cual no puede ser destruida a menos que lo haga quien la activó en primer lugar. McNabb, al darse cuenta de esto, entra en pánico y deja abandonado a Travis, quien es alcanzado por el visitante malo y es abducido. Esto no duró mucho tiempo, ya que una vez la mujer a la que poseía recobra la conciencia, le dispara. Aún así, esto no lo detiene y termina con ella golpeándola en la cabeza. Olsen, quien salía de la casa, lo ve y lo trata de ayudar, pero esto es aprovechado por este ente para cambiar de cuerpo, mientras un Travis herido de gravedad intenta huir ingresando a la casa, donde ahora sabemos que está con James. Él sabe que no le queda mucho tiempo, y al no verle sentido deja que James se libere mientras él se dispara en la cabeza. Cuando James logra salir de la casa, va en busca de Ruben, pero este sigue hipnotizado por el árbol. Cuando James lo encuentra, destruye parte del silo para sacarlo y poder salir de allí. Mientras tanto, Meryl, Nicholas y Arlo volvían a la granja con el líquido, pero son vistos por McNabb, quien aún vestía la máscara. Cuando este se percata que tienen el líquido en sus manos, se los pide. Pero al negarse, este entra y forcejea con Nicholas, quien tenía un cuchillo, y lo apuñala en el proceso. Esto también hace que se rompa el frasco con el líquido, pero aún así Meryl decide ayudar a McNabb y unos minutos después son encontrados por sus padres y regresan a la granja. En ella, el visitante dentro de Ellen se las arregló para que crean que le disparó a Olsen en defensa propia. Mientras tanto, espera el momento correcto para pasarse a otro cuerpo que esté más cerca de Arlo. McNabb, por su parte, es ayudado por Maggie, pero cuando Arlo les estaba contando cómo Presagio le dijo que está en una misión para encontrar y encender una máquina que los ayudará a prepararse para una invasión, McNabb se despierta y sin poder confiar en nadie, comienza a amenazar a todos para que le entreguen a Arlo. Sin embargo, Donald y luego James se lanzan contra él y termina por salir huyendo. Ambos salen ilesos de esa lucha, pero mientras se enteran de lo de Olsen, James, basándose en lo que Travis le contó, deduce que el asesino ahora puede estar en el cuerpo de cualquiera. Por ello se preparan para aislar a Arlo mientras la desconfianza crece en cada uno de ellos. Antes de eso, Nicholas le había contado a su padre sobre el líquido en el frasco y él decide ir a buscarlo. El líquido no se regó del frasco por completo y aún quedaba un poco, pero en un momento y sin explicación alguna, un lobo se acerca y lo comienza a beber. Aún así, el recorrido no fue en vano, ya que comprobaron que el líquido sí funciona, y además Nicholas encuentra el diario que McNabb tenía. Con él descubren que para aislar a un visitante del cuerpo de un humano se necesita ahogarlo. Sin embargo, nadie está dispuesto a hacerlo por el riesgo que conlleva para la víctima. En esos momentos, la principal sospechosa era la madre de James, pero ella asegura que ya no es así, que salió de ella, dejándolos en la misma situación de desconfianza colectiva. Cuando amanece, creen que un incendio puede atraer a las personas a su granja y con ellas una ayuda, pero Ruben no lo cree así. Decide no esperar y por su cuenta va hacia la fuente de la trampa en el silo y lo incendia. En este punto, luego de considerarlo, McNabb vuelve a la granja de los Navarro y ahí encuentra el cuerpo de Travis como también el líquido que tiene en su collar. Lo toma para poder beberlo y cruzar la línea. Antes de eso, nota el incendio del silo, y como era de esperarse, este no destruyó el árbol. Aparece frente a Donald y Ruben y les propone usar la pequeña porción del líquido para conseguir más del propio árbol. Ruben se ofrece para poder hacerlo y luego de beberlo se acerca a él y rompe una rama que inserta en un frasco, viendo cómo se transforma de sólido a líquido con rapidez. Ahora ya tienen la forma de salir, pero el problema del visitante malo aún sigue latente. Este se hace presente cuando Valeria llama a su hijo fuera de la casa. En cierto momento saltó del cuerpo de Ellen al de ella, y ahora está a punto de saltar al de Nicholas para poder acercarse más a Arlo. Cuando lo logra, empuja a Valeria fuera de la línea y muere. Mientras tanto, en la habitación, Arlo dibuja unas líneas en una hoja. Menciona que tiene que ver con la máquina que Presagio tiene que encender. Meryl deduce que las líneas parecen la ruta de un mapa y comienza a compararlas con mapas de un libro. En poco tiempo encuentra una que coincide. Marca su punto de origen, Atlanta, y la ruta que deben seguir hasta llevarlos a la montaña Belknap, cerca de Boston. Emocionada decide salir a decírselo a Nicholas, pero este no está. No pasa mucho tiempo para que llame su atención fuera de la ventana, invitándola a bajar. Nicholas comienza a contarle cómo descubrió que su mamá era la asesina, instándola a acercarse más y más, hasta cierto punto en el que abre la boca y cambia de cuerpo. Una vez en ella, golpea a Nicholas y va tras Arlo, quien en ese momento la estaba observando desde la ventana. Sin perder mucho tiempo les avisa a sus padres, quienes la atrapan dejándoles como única alternativa ahogarla en la bañera. Cuando terminan proceden a resucitarla, y sin dejarles tiempo para descansar, el asesino pasa el cuerpo de James, a quien se le había soltado la máscara,
y este termina persiguiéndolas. Una vez más, fuera de la casa, Arlo es la presa, y este termina corriendo hacia el granero. Cuando se encontraba sin salida, llega Maggie y le inyecta en una de sus piernas el sedante que había encontrado anteriormente. Así logran bajar, sin detenerlo en realidad. Mientras se disponían a seguir escapando, Arlo le termina dando la idea a su mamá de encerrarlo en un congelador, así como ella le enseñó a atrapar una avispa en una taza. Eso también implica que eventualmente James morirá asfixiado, pero parece no haber otra salida. Finalmente McNabb y los demás llegan con el líquido y ahora se disponían a salir fuera de la línea azul. Él es el primero en beber y atravesarla. Todos menos Ellen también la atraviesan. Ella se quedará cuidando de los animales y del cuerpo de James mientras ellos buscan ayuda. Cuando viajaban por el camino hacia la estación de bomberos cercana, son interceptados por dos personajes que dicen ser amigos de McNabb, y en realidad así lo son. Les ofrecen su ayuda para refugiarse, pero en ese instante aparece un auto que los embiste y saca volando sus cuerpos. Desde el auto salen dos personajes más que en realidad de al menos uno sabemos que se llama Hayden, un ex miembro de la Resistencia que según McNabb se había vuelto radical y que en escenas anteriores había estado vigilando su casa. La otra es una mujer llamada Izzy, quien les explica que esas personas no eran sus amigos, eran infiltrados que en realidad querían capturarlos. Y lo peor de todo es que hay cientos más despertando para asesinarlos, dándoles la alternativa final de irse con ellos para sobrevivir o estar por su cuenta y morir. Así termina la primera temporada de Teacup, una serie intrigante que basó su trama en el concepto de no confiar en nadie, muy distinta de la trama del libro del cual es basada. La novela Stinger, escrita por Robert McCammon y publicada en 1988, habla de dos alienígenas que llegan a la Tierra. Uno de estos es un cazarrecompensas que encierra a una ciudad de Texas bajo una cúpula para aislar, cazar y matar a otro de su especie. Aunque Teacup toma como origen de su historia la rivalidad de dos seres del espacio, todo lo demás es propio de la serie, la cual no deja de tener fallas de trama mejorables para una posible segunda temporada. Mientras tanto, te puedo recomendar esta otra serie igual de atrapante. Si te gustó, no olvides compartir el video, dar me gusta o ser miembro del canal. Gracias por ser parte de este proyecto y hasta la próxima, Realistas Épicos.